el secreto que el tiempo no pudo ocultar. Durante décadas, el nombre de Verónica Castro ha sido sinónimo de elegancia, misterio y éxito en el mundo del espectáculo latinoamericano. Una mujer que conquistó la televisión, el cine y el corazón de millones, pero que siempre supo mantener su vida privada bajo una capa impenetrable de discreción. Sin embargo, a los 73 años, cuando muchos pensaban que ya nada podía sorprender al público, una confesión inesperada sacudió el mundo del entretenimiento. Nos hemos casado. Con esas palabras, sencillas pero cargadas de historia, Verónica Castro habría roto el silencio que la acompañó durante años. Un silencio que, según muchos, comenzó a tomar forma en 2019, cuando su nombre fue vinculado de manera intensa con otra figura reconocida, Yolanda Andrade. Para entender la magnitud de esta revelación, es necesario retroceder en el tiempo. Verónica Castro no es solo una actriz, es un símbolo. Nacida en la Ciudad de México, su carrera comenzó en condiciones humildes, pero su determinación la llevó rápidamente a convertirse en una de las estrellas más importantes de la televisión latina. Programas icónicos, telenovelas inolvidables y una presencia magnética hicieron de ella una figura casi intocable. Pero detrás de las cámaras siempre existió un aspecto de su vida que permaneció en las sombras, su vida sentimental. A diferencia de muchas celebridades que compartían cada detalle de sus relaciones, Verónica optó por el silencio. Nunca negó del todo, pero tampoco confirmó. Su estrategia era clara: proteger su carrera, su imagen y sobre todo su intimidad. En 2019, sin embargo, ese equilibrio se vio amenazado. Fue entonces cuando Yolanda Andrade, presentadora y actriz con una personalidad directa y sin filtros, dejó entrever en una entrevista que había existido una relación más profunda entre ambas. Las palabras de Yolanda no fueron explícitas al principio, pero el tono, las miradas y las insinuaciones bastaron para encender una tormenta mediática. Los titulares no tardaron en aparecer. ¿Hubo boda en secreto? ¿Una relación oculta durante años? ¿Por qué Verónica Castro guarda silencio? La presión mediática fue inmediata y brutal. Mientras Yolanda parecía no temer las consecuencias, Verónica reaccionó de manera opuesta. Emitió declaraciones negando categóricamente cualquier tipo de matrimonio y, poco después, anunció su retiro temporal del mundo del espectáculo. Para muchos, aquella decisión fue una señal clara de que algo más profundo estaba ocurriendo. En aquel momento, el contexto social también jugaba un papel importante. Aunque la sociedad avanzaba en términos de aceptación, el mundo del entretenimiento latino aún conservaba estructuras tradicionales donde la imagen pública podía definir el éxito o el fracaso de una carrera. ¿Fue ese el motivo de su silencio? Años después, la pregunta sigue resonando. Quienes conocen la trayectoria de Verónica Castro saben que siempre fue una mujer que eligió cuidadosamente sus batallas. No era alguien que respondiera impulsivamente. Cada palabra, cada aparición, cada decisión estaba medida. Por eso, su silencio en 2019 no fue interpretado como una simple negación, sino como una estrategia. Mientras tanto, Yolanda Andrade continuó con su vida profesional, pero nunca se retractó completamente de lo dicho. En entrevistas posteriores, dejó caer frases ambiguas, recuerdos velados y una nostalgia que muchos interpretaron como prueba de una historia real. El público quedó dividido. Por un lado, quienes creían que todo era una exageración mediática. Por otro, quienes estaban convencidos de que existía una verdad oculta que tarde o temprano saldría a la luz. Y así pasaron los años, 5, 6, hasta que finalmente, en una etapa de su vida donde la fama ya no representaba presión sino legado, Verónica Castro habría decidido hablar, porque hay momentos en los que el peso del silencio se vuelve más difícil que el de la verdad. En este nuevo capítulo de su vida, lejos de los reflectores constantes y con una perspectiva más madura, Verónica ya no es la joven estrella que debía proteger su imagen a toda costa. Es una mujer que ha vivido, que ha amado y que ha aprendido que la autenticidad también forma parte del legado. Según fuentes cercanas, y siempre dentro del terreno de lo no confirmado oficialmente, la relación entre Verónica y Yolanda habría sido mucho más profunda de lo que el público imaginó. No se trataría de un simple romance pasajero, sino de un vínculo que habría resistido el paso del tiempo, las presiones externas y las decisiones difíciles. Un vínculo que, en algún momento, habría tomado forma en una ceremonia íntima. Una boda, sin cámaras, sin titulares, sin confirmaciones. Solo 2 personas y una promesa. Pero si eso ocurrió, ¿por qué negarlo en 2019? La respuesta parece encontrarse en el contexto de aquel momento. La industria, la presión social, la posibilidad de perder contratos, el juicio constante del público. Todo eso habría pesado más que la necesidad de decir la verdad. Y ahora, con el paso del tiempo,
la historia parece reescribirse. La supuesta confesión de Verónica Castro no solo representa una revelación personal, sino también un reflejo de cómo han cambiado las cosas. Lo que antes se ocultaba, hoy puede contarse. Lo que antes generaba miedo, ahora puede convertirse en un acto de liberación. Sin embargo, esta historia no es solo sobre una confesión, es sobre el tiempo, sobre las decisiones que se toman en momentos de presión, sobre los silencios que se mantienen por protección, y sobre las verdades que, tarde o temprano, encuentran la manera de salir. El público, una vez más, se encuentra frente a una historia que mezcla realidad, emoción y misterio. ¿Qué parte es verdad? ¿Qué parte pertenece a la interpretación? ¿Y qué parte nunca llegará a confirmarse? Eso es algo que solo las protagonistas saben. Pero lo que sí es seguro es que esta revelación, real o interpretada, ha reavivado el interés por una de las figuras más enigmáticas del espectáculo latino, porque Verónica Castro nunca fue solo una actriz. Fue y sigue siendo un enigma. Y ahora, ese enigma parece estar empezando a abrirse. Los años en sombra. Un amor entre el silencio y el miedo. Si el capítulo anterior nos dejó frente a una revelación que sacudió al público, este nos lleva directamente al corazón de la historia. Los años ocultos, los momentos compartidos lejos de los reflectores y la compleja red de decisiones que marcaron la relación entre Verónica Castro y Yolanda Andrade. Porque si hubo un matrimonio, como ahora se insinúa, no nació de la noche a la mañana. Nació en silencio. Todo comenzó, según múltiples versiones cercanas al entorno de ambas, con una amistad intensa. Verónica, reservada, elegante, siempre midiendo cada palabra. Yolanda, espontánea, frontal, incapaz de ocultar lo que sentía. Dos mundos distintos que, sin embargo, encontraron un punto de conexión inesperado. Al principio nadie sospechaba nada. Compartían eventos, coincidían en reuniones privadas, intercambiaban risas en público. Todo parecía parte del ambiente natural del espectáculo. Pero detrás de esas apariciones, algo más profundo comenzaba a crecer. Una complicidad, una cercanía que no necesitaba explicación. Con el paso del tiempo, esa relación habría evolucionado. Ya no se trataba solo de amistad. Había miradas que duraban más de lo habitual, gestos que revelaban una intimidad distinta, silencios que decían más que cualquier declaración. Pero también había un obstáculo enorme: la imagen. Verónica Castro no era cualquier figura pública. Era un ícono construido durante décadas, cuidadosamente protegido. Su vida personal siempre fue tratada como un territorio cerrado, casi sagrado. Cualquier cambio en esa narrativa podía tener consecuencias imprevisibles. Yolanda, por su parte, tenía una personalidad completamente diferente. No temía hablar, no temía insinuar, no temía vivir con autenticidad. Pero incluso ella entendía que la situación no era sencilla. Así comenzaron los años en sombra. Según relatos no confirmados pero persistentes, ambas habrían encontrado formas de estar juntas sin ser vistas. Viajes discretos, encuentros en casas privadas, celebraciones lejos del ojo público. No había fotografías, no había pruebas directas, pero sí había rumores constantes. El tipo de rumores que nunca desaparecen. En el mundo del espectáculo, el silencio muchas veces habla más fuerte que las palabras. Y en este caso, el silencio de Verónica comenzó a ser interpretado de muchas maneras. ¿Negación? ¿Protección? ¿Miedo? Tal vez un poco de todo. Uno de los momentos más comentados por quienes siguen esta historia fue una supuesta ceremonia privada. No hay registros oficiales, no hay imágenes, pero sí hay testimonios indirectos que hablan de un compromiso profundo entre ambas. Una boda simbólica, íntima, reservada, lejos del juicio público. Para algunas personas cercanas, aquello no fue un simple gesto, sino una decisión real de unir sus vidas, aunque el mundo nunca llegara a saberlo. Pero el problema no era el amor. El problema era el contexto. Durante esos años, la industria del entretenimiento latino todavía estaba marcada por expectativas rígidas. La figura de una estrella como Verónica Castro estaba ligada a una imagen tradicional que no dejaba mucho espacio para reinterpretaciones. Aceptar públicamente una relación así podría haber significado perder contratos, proyectos, incluso el respeto de una parte del público. Y eso, en su momento, era un riesgo demasiado alto. Por eso, el silencio continuó. Sin embargo, no todo fue armonía. Como en cualquier relación marcada por la presión externa, también hubo tensiones. Yolanda, fiel a su carácter, habría sentido en más de una ocasión la necesidad de hablar, de dejar de esconderse. Verónica, en cambio, habría optado por la cautela, por proteger lo construido durante toda su vida. Esa diferencia de posturas generó momentos difíciles, distancias, malentendidos, decisiones que no siempre coincidían. Pero también fortaleció el vínculo,
Porque amar en secreto no es sencillo. Requiere paciencia, requiere sacrificio, requiere aceptar que no todo puede decirse en voz alta. Y entonces llegó 2019, el punto de quiebre, cuando Yolanda Andrade, en una entrevista que rápidamente se volvió viral, dejó entrever lo que durante años había permanecido oculto. Sus palabras fueron interpretadas como una confirmación de todo aquello que el público sospechaba. La reacción fue inmediata. Medios de comunicación, redes sociales, programas de televisión, todos comenzaron a hablar del tema. La presión sobre Verónica Castro alcanzó niveles que no se habían visto antes. Y fue entonces cuando ocurrió algo que marcó profundamente la historia. Verónica negó todo, de manera firme, sin matices, y poco después anunció su retiro. Para muchos aquella decisión fue incomprensible. ¿Por qué retirarse justo en ese momento? ¿Por qué reaccionar con tanta contundencia? Pero visto en perspectiva, el contexto lo explica todo. No era solo una declaración, era una amenaza a toda una vida construida bajo ciertos parámetros. Y Verónica, fiel a su forma de ser, eligió protegerse, aunque eso significara negar una parte importante de su historia. Los años siguientes fueron de silencio, de distancia mediática, de pocas apariciones, de una vida más privada que nunca. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de cambiar las cosas. Lo que antes parecía imposible, comienza a volverse aceptable. Lo que antes daba miedo, pierde fuerza. Y lo que antes se ocultaba, empieza a encontrar espacio para salir. Ahora, a los 73 años, la narrativa parece transformarse. Ya no hay la misma presión. Ya no hay las mismas reglas. Ya no hay la misma necesidad de ocultar. Y es en este contexto donde surge la supuesta confesión. Nos hemos casado. Una frase que, más allá de su veracidad absoluta, representa el cierre de un ciclo, el paso del silencio a la palabra, del miedo a la aceptación, de la duda a la posibilidad. Pero esta historia aún no termina, porque si algo nos enseñan los años en sombra, es que detrás de cada verdad hay capas, matices y decisiones que no siempre son fáciles de entender desde fuera. El día que el silencio se rompió. Confesiones, lágrimas y verdades incómodas. Durante años la historia permaneció suspendida en una zona gris, ni confirmada ni olvidada. Un relato que vivía entre rumores, miradas cómplices y silencios cuidadosamente construidos. Pero toda historia, por más oculta que esté, llega a un punto en el que ya no puede sostenerse en la sombra. Ese momento llegó. No fue un escándalo repentino ni una filtración explosiva. Fue algo más complejo, más humano, más inevitable. Fue el resultado de años de emociones contenidas, de palabras no dichas y de una verdad que, con el paso del tiempo, se volvió demasiado pesada para seguir siendo ignorada. Todo comenzó con un reencuentro. Después de un largo periodo de distancia pública, Verónica Castro y Yolanda Andrade coincidieron en un entorno privado, lejos de cámaras y periodistas. Según versiones cercanas, siempre dentro del terreno de lo no confirmado oficialmente, aquel encuentro no fue casual, era necesario. Había demasiadas cosas pendientes, demasiadas heridas sin cerrar. El ambiente, dicen, estaba cargado de tensión desde el primer momento. No era una conversación cualquiera, era la acumulación de años de decisiones difíciles, de silencios forzados y de caminos que, aunque separados en apariencia, nunca dejaron de cruzarse emocionalmente. Yolanda, fiel a su naturaleza directa, habría sido la primera en romper el hielo. Ya no podemos seguir así. Una frase sencilla, pero con un peso inmenso. Verónica, en cambio, habría guardado silencio durante unos segundos. No porque no tuviera que decir, sino porque sabía que cualquier palabra abriría una puerta que llevaba años cerrada. Y finalmente habló, no con firmeza, como en 2019, no con negación, sino con cansancio, con honestidad. Lo que siguió, según estos relatos, fue una conversación intensa, emocional, incluso dolorosa. Se hablaron de todo aquello que nunca pudo decirse en público, del amor, del miedo, de las decisiones tomadas bajo presión, y sobre todo, de las consecuencias. Yolanda habría expresado su frustración acumulada, no solo por el silencio, sino por lo que ese silencio significó. No era solo una historia, era nuestra vida. Sus palabras, cargadas de emoción, reflejaban años de sentirse invisible en una historia que sí había existido, pero que nunca fue reconocida abiertamente. Verónica escuchaba, y por primera vez en mucho tiempo, no interrumpía, no negaba, no evitaba. Escuchaba, porque en el fondo, sabía que Yolanda tenía razón. Habían compartido momentos reales, decisiones reales, un vínculo que, más allá de cualquier etiqueta, había marcado sus vidas. Pero también sabía algo más, que en su momento, eligió proteger su carrera por encima de todo. Y esa decisión tuvo un costo. La conversación avanzó hacia el punto más delicado. 2019. Ese año que lo cambió todo.
Ese momento en el que Yolanda habló y Verónica negó. Para Yolanda, aquel fue el mayor quiebre. No solo por la reacción pública, sino por lo que sintió como una traición personal. No a nivel de escándalo, sino a nivel emocional. No necesitaba que lo confirmaras todo, pero tampoco que lo borraras. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, imposibles de ignorar. Verónica, según estas versiones, no respondió de inmediato. Sus ojos, dicen, reflejaban algo que pocas veces había mostrado en público. Vulnerabilidad, porque negar no había sido fácil. Había sido necesario en ese momento, pero no fácil. Y fue entonces cuando ocurrió algo que marcó el punto de inflexión de toda esta historia. Verónica Castro habría admitido, por primera vez sin rodeos, que el miedo fue el factor determinante. Miedo a perderlo todo. Miedo al juicio. Miedo a ver cómo una vida entera se desmoronaba por una verdad que el mundo no estaba preparado para aceptar en ese entonces. Pero el tiempo había cambiado las cosas. Y también la había cambiado a ella. Ya no tengo nada que perder y mucho que dejar en paz. Esa frase, según quienes reconstruyen este momento, resume todo. No era una declaración pública. No era una estrategia mediática. Era una liberación personal. El ambiente cambió. La tensión no desapareció por completo, pero dio paso a algo distinto. Comprensión. No absoluta. No perfecta, pero suficiente para seguir adelante. Y entonces llegó la frase que ahora resuena en todos los titulares. ¿Nos hemos casado? No como una confesión ante cámaras, no como un anuncio oficial, sino como una verdad dicha en voz baja, en un espacio íntimo, donde ya no había necesidad de ocultarse. Para algunos esa frase lo cambia todo. Para otros es solo una confirmación de lo que siempre sospecharon. Pero más allá de interpretaciones, lo importante es lo que representa. El reconocimiento de una historia. La validación de un vínculo. El cierre de un ciclo marcado por el silencio. Sin embargo, no todo es resolución, porque aceptar el pasado no significa borrar sus consecuencias. Los años de silencio dejaron huellas, en ambas, en su relación, en su forma de entender el amor y la exposición pública. La pregunta ahora no es qué ocurrió. La pregunta es ¿qué sigue? ¿Es esta confesión el inicio de una nueva etapa o simplemente el final de una historia que necesitaba ser contada? El público observa, analiza, debate, interpreta. Pero hay algo que queda claro. Más allá del espectáculo, más allá de los titulares, esta es una historia profundamente humana. De decisiones difíciles, de emociones reales, de un amor que, según estas versiones, existió, incluso cuando no podía ser reconocido. El legado de una verdad, entre la paz, la memoria y lo que nunca se dijo. Después de la confesión, después de las lágrimas, después de los años de silencio que finalmente encontraron una grieta por donde escapar. Queda lo más difícil de toda historia, enfrentar las consecuencias, porque decir la verdad no siempre lo cambia todo de inmediato, pero sí lo transforma todo en profundidad. La frase «nos hemos casado» no tardó en salir del ámbito privado al espacio público. Como ocurre siempre en el mundo del espectáculo, lo que comienza como un susurro termina convirtiéndose en un eco imposible de detener. Programas de televisión, redes sociales, portales digitales, todos comenzaron a hablar de lo mismo. ¿Fue real? ¿Fue simbólico? ¿Fue una interpretación? Las versiones se multiplicaron, pero más allá de los detalles había algo que nadie podía ignorar: el impacto emocional de la historia. El público reaccionó de maneras muy distintas. Algunos expresaron apoyo inmediato. Para ellos, la confesión, real o reconstruida, representaba un acto de valentía. Una mujer que, después de toda una vida bajo el escrutinio público, decidía finalmente mostrarse sin filtros. Otros, en cambio, reaccionaron con escepticismo. Señalaban la falta de confirmaciones oficiales, cuestionaban los tiempos, analizaban cada palabra como si se tratara de una estrategia calculada. Y luego estaban aquellos que simplemente observaron en silencio, porque entendían que no todas las historias necesitan ser completamente explicadas. Para Verónica Castro, este momento no se trata solo de una revelación, se trata de su legado. Durante décadas construyó una carrera impecable, basada en disciplina, talento y una imagen cuidadosamente protegida. Pero ahora, en una etapa distinta de su vida, el enfoque parece cambiar. Ya no es solo lo que hizo, es quién fue. ¿Y quién decidió ser al final? Aceptar públicamente, aunque sea de forma indirecta, una historia que antes fue negada, no es un gesto pequeño. Es una forma de reconciliarse con el pasado, de reconocer decisiones que en su momento parecían necesarias, pero que con el tiempo adquieren otro significado. No se trata de arrepentimiento, se trata de comprensión. Yolanda Andrade, por su parte, aparece en esta etapa como una figura clave en el cierre emocional de la historia. Durante años fue la voz más abierta, la que insinuaba, la que dejaba pistas. Pero también fue quien cargó con la exposición. Ahora,
En este nuevo escenario, su papel cambia. Ya no es la que insiste, es la que escucha, la que, finalmente, encuentra una forma de equilibrio entre lo vivido y lo aceptado. Entre ambas, según estas interpretaciones, no hay un final convencional, no hay una escena definitiva de cierre. Lo que hay es algo más complejo, una aceptación mutua de lo que fue, de lo que no pudo ser públicamente, y de lo que, de alguna manera, siempre existirá. Porque no todas las historias terminan con un final feliz o un final triste. Algunas terminan con paz, una paz construida lentamente, después de años de ruido, de dudas y de decisiones difíciles. La industria del entretenimiento también juega un papel en esta reflexión final. Lo que en 2019 parecía impensable, hoy se mira con otros ojos. El contexto ha cambiado, el público ha cambiado, las narrativas han evolucionado, y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Qué habría pasado si esta historia se contara en otro momento? Tal vez nada habría sido igual, tal vez no habría silencio, tal vez no habría necesidad de ocultar, pero la historia no se construye con tal vez, se construye con decisiones reales, tomadas en contextos reales. Y eso es lo que le da su peso. Para muchos seguidores, esta historia deja una enseñanza clara. La vida personal de las figuras públicas no siempre coincide con la imagen que vemos. Detrás de cada sonrisa, de cada aparición, de cada declaración, hay procesos internos que rara vez llegan al público. Y cuando lo hacen, no siempre lo hacen de forma completa. En el caso de Verónica Castro, su legado ya no puede reducirse a su carrera artística. Ahora incluye también esta dimensión humana, imperfecta, compleja, profundamente real. ¿Hubo realmente una boda? ¿Fue simbólica o legal? ¿Fue un acto de amor o una forma de resistencia silenciosa? Quizás nunca haya una respuesta definitiva. Y tal vez eso no sea lo más importante. Lo importante es lo que queda. El reconocimiento de una historia compartida, la aceptación de decisiones pasadas, y la posibilidad de cerrar un capítulo sin necesidad de explicarlo todo. En los últimos años, Verónica ha optado por una vida más tranquila, más alejada del ruido mediático. Y en ese espacio, lejos de la presión constante, parece haber encontrado algo que durante mucho tiempo le fue esquivo: la serenidad. No la serenidad de quien no tiene pasado, sino la de quien lo acepta. Así termina esta historia. No con un escándalo, no con una confirmación absoluta, sino con una sensación. La sensación de que, detrás de los titulares, existe algo más profundo. Una historia de amor, de miedo, de silencio y finalmente de aceptación. Porque al final, lo que realmente permanece no son los rumores, son las emociones. Y esas, aunque no siempre se vean, nunca desaparecen.